Nos vamos un poco, Víctor se metió en el corazón del urbano, y nos vamos a ir un poco hacia afuera en una inquietud que lleva un tiempo. Este es un trabajo en proceso aún, que tiene que ver con, como dice el título, nuevos paisajes de agua, y entender el sentido temporal y dinámico del recurso hídrico en contraposición con la romantización del paisaje, que tendemos a perpetuar y acostumbrarnos, y creo que ahí hay una reflexión quizás histórica profunda, que tiene que ver con nuestro país, respecto a nuestra vinculación con nuestra propia historia y quizás el desconocimiento, y de repente el olvido. Tenemos una memoria frágil que ha llevado que la situación hídrica en el país llegue a niveles críticos como estamos hoy en día. Estamos viendo una mega sequía, ¿no es cierto? Estamos enfrentando un contexto de cambio climático gigante, y estamos viendo los efectos sobre nuestros paisajes, o paisajes que creemos que son nuestros, al menos. Dicho eso, parto primero en una primera reflexión, ¿no es cierto?, sobre los imaginarios del agua y lo que tendemos a pensar sobre esta. El agua da vida, ¿no es cierto? El agua es la génesis de la vida, y lo entendemos como un proceso completamente natural, casi automático y permanente. Y creo que es importante, y algo que me llama mucho la atención, y es algunos casos que les voy a presentar hoy día, que tiene que ver cómo esta idea de paisaje, estos imaginarios que tenemos, y dados por cierto, y los estudiamos desde esa certeza, están sobre bases bastante frágiles, o al menos tienen vectores que son importantes de incluir. Cuando nos imaginamos, ¿no es cierto?, paisajes de agua, imaginamos inmediatamente verde, frondosidad, ecosistemas ricos, y de alguna manera viene toda una carga, ¿no es cierto?, casi como de salud, que se asocia a esta idea del agua que brota y que da vida, y que genera en particular estas configuraciones de paisaje que tendemos a admirar mucho. En general es bastante notable. Nosotros entendemos Chile, ¿no es cierto?, también desde su condición hídrica, ¿no es cierto?, desde el norte seco, el centro semiárido y agrícola, y el sur frondoso, donde en general eh, es siempre más cotizado como imagen, como imagen, donde las aguas brotan por todas partes. Pero cuando hablamos de agua, poco pensamos en el desierto, y aquí quiero, este ejemplo es un poco para poner en conflicto la idea de lo que significa un paisaje generado por el agua, y de los tiempos y el dinamismo que estos tienen. Cuando nosotros hablamos de agua, como decía, difícilmente pensamos en el desierto. Esta es una imagen de la pampa del Tamarugal. Esta es la provincia de Tarapacá, donde aparece obviamente la pampa de Tamarugal, que tiene unas condiciones bastante especiales, y es un área bastante restringida, pero después, saliendo de ese ecosistema muy particular, aparece este desierto absoluto, ¿no es cierto?, este desierto que no da pistas, y que tendemos como a sobrevolar sin cargarle información. Mucho pasa cuando uno va al desierto, como que aquí no hay nada. Es un poco el fenómeno, ¿no es cierto?, como que pasa más al sur, que es como el desierto florido, que cuando cae lluvias tempranas, se logra el fenómeno y el desierto florece, y en el fondo ahí hay un desfase entre aguas que caen
y después un fenómeno natural que transforma completamente el paisaje y lo que entendemos y lo que valoramos del mismo. Entonces, cuando tenemos esto, ¿no es cierto?, que en su evaluación como cotidiana, vemos hoy día, y lo pasamos pasar por la ruta 5 por ahí, la verdad que nadie se detiene a mirar mucho, no hay mucho que ver, ese es un poco el sentido, ¿no es cierto? Pero esta pampa del Tamarugal significó diferentes procesos de sedentarización en un terreno que es tremendamente frágil y altamente estresado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los recursos naturales. O sea, cuando no hay nada, es muy difícil saber desde dónde agarrarlo, cómo abordarlo. Obviamente la escasez del recurso hídrico aquí es uno de los temas importantes, pero estreso la palabra escasez y no ausencia. Aquí hay unas oscilaciones térmicas importantísimas, ¿no es cierto?, diferencias de temperatura entre el día y la noche, y los suelos de mucho sedimento tienden a ser bastante estériles. Aún así, cuando uno ve estas fotos y ve nada, estas condiciones adversas y tremendamente duras, ¿no es cierto?, no fueron impedimento para grupos humanos culturales que lograron domesticar este paisaje, lograron domesticar la pampa ya hace más de 2000 años, y lograron hacerla productiva, lograron subsistir, lograron hacer quizás lo que nadie espera que se haga, que es vivir en la nada. Entonces aparecen asentamientos, perdón, asentamientos como Ramaditas, ¿no es cierto?, que está al sur de La Tirana, donde se encuentra uno de los asentamientos más antiguos. Esto no me quiero alargar mucho porque me quiero ir al tema del agua, pero que en el fondo empezamos a ver vestigios de que efectivamente en esta gran inmensidad que a primera vista es inhóspita, encontramos grupos humanos que lograron domesticarla, y creo que eso empieza a demostrar la capacidad creativa, ¿no es cierto?, y de subsistencia que tiene el ser humano para con su entorno, y la relación, en el fondo, como dialéctica del ser humano con el territorio que lo alberga. Entonces, aquí empezamos a ver algunos de los primeros asentamientos, y ellos generaron zonas cultivables, y aquí hubo manejo de riegos, y lograron generar cultivos particularmente forrajeros para los animales. Entonces empezamos a ver que el manejo de un recurso que parece inexistente como es el agua, ¿no es cierto?, se logra manejar y se logra domesticar, y con esto transformar este paisaje, ¿no es cierto? Empezamos a encontrar, y estos son pequeños como testimonios, ¿no es cierto?, de que si uno recorre estos lugares que no son ni patrimonial, no son nada, eso es lo más increíble de todo, ¿no es cierto?, es literalmente la nada en el desierto. Uno empieza a encontrar los vestigios humanos. Yo tengo partes de vasijas de este sector, ya ha sido saqueado de todas las piezas importantes hace mucho tiempo, pero todavía se encuentran, pero en el fondo uno empieza a encontrar vestigios de ocupación, muy tempranas, pero también empezamos uno empieza a revisar y existen ocupaciones posteriores, y eso yo creo que es lo interesante, cuando uno ve estas imágenes y uno dice aquí no se puede hacer nada, aquí no hay nada que hacer, el lugar no lo permite, y de alguna manera construimos esta idea del paisaje del vacío, de la inmensidad, de la inocupación. Pero esto dista mucho de la realidad. O sea, estos paisajes, estos lugares fueron ocupados, y fueron ocupados hace mucho tiempo, y los hemos olvidado estas ocupaciones y estas lecciones, ¿no es cierto?, de
de cómo habitar en el lugar donde se supone que donde no hay agua. Entonces empezamos a encontrar hoy día, esto es completamente con el paso del tiempo, está muy, muy borrado. Es una pena porque uno ve cómo esto, de alguna manera, año a año, se va borrando y se va perdiendo con eso. Entonces empezamos a encontrar, por ejemplo, este tipo de intervenciones que, claro, a nivel de persona es muy difícil leerla, es muy difícil identificarla. Esta es una de las más claras que encontramos en una de las salidas, ¿no es cierto?, donde uno empieza inmediatamente a identificar circulaciones, la anterior, ¿no es cierto?, tiene canales de agua por el lado, se empiezan a notar los surcos, pero que nos permiten, ¿no es cierto?, identificar que aquí pasó algo. En el fondo, esto no es un lugar que, 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 que ha estado vacío, ¿no es cierto? Y empezamos a encontrar vestigios que son bastante posteriores. La tenemos en el fondo desde asentamientos precolombinos, como lo que se veía en Rabaditas, ¿no es cierto? Y en esta zona que es más cercana a Guara, más cercana a la salitrera, empezamos a ver vestigios precisamente vinculados a la salitrera, donde reconocemos que este desierto alguna vez fue zona también de plantación y de producción, ¿no es cierto?, para este grupo, para esta actividad productiva, ¿no es cierto?, que después se transformó en un grupo cultural, eh, y que en general es una parte de la historia que se ha borrado, ¿no es cierto? Aquí hubo un paisaje completamente distinto. En general aquí había mucha alfalfa, similar, ¿no es cierto?, por las razones que les decía antes, pero había una gran zona de explotación agrícola, que es realmente impresionante. Yo les voy a mostrar unas imágenes donde uno puede dimensionar, porque estamos acostumbrados a ver de repente asentamientos precolombinos que son bastante pequeños, ¿no es cierto?, y que los entendemos como una excepción por su escala. Pero lo que pasó con Humberston, con Santa Elena, particularmente en este sector, ¿no es cierto?, fue la apropiación de una parte del desierto y cómo a través del manejo de aguas eh, se logró conquistar, ¿no es cierto?, conquistar este desierto que después desapareció y volvió a ser lo que hoy reconocemos y el paisaje que hoy leemos, pero que oculta otros paisajes que se nos han borrado, y que creo que es importante quedarse con esa como reflexión. ¿Por qué? Porque estamos precisamente en momentos dinámicos donde los paisajes están cambiando y no se nos tienen que olvidar, ¿no es cierto? Entonces, aquí hubo desarrollo de tecnologías que es bastante interesante, pero no me voy a meter particularmente en eso, pero sí empezar a entender que aquí hubo una ocupación, ¿no es cierto? Aquí para contextualizar, esta de acá es la ruta 5, esta es la ruta 5, esta es la quebrada de Tarapacá, y en este sector, donde evidentemente uno lo que ve es el desagüe, ¿no es cierto?, de la quebrada. Por esta quebrada baja agua y después se filtra y desaparece, en especial con fuerza en los meses de verano, durante el invierno boliviano, en este lugar donde aparentemente no hay nada, aparecen estas plantaciones. ¿Se acuerdan que mostraba unas imágenes de unas vías, ¿no es cierto? Son vías conectoras que van desde sectores de plantación a otros. Para que tengan una idea como escala, este ancho son 100 metros. O sea, imagínense de lo que estamos hablando. Y esto en general es y este es solamente para alcanzar a hacer el zoom, pero eso, lo que estoy haciendo el zoom ahí es solo esa parte, ¿no es cierto? Y esto está distribuido y en general borrado en muchas partes, pero que significaba la conquista de todo esto, que es entre, ¿no es cierto?, la cordillera de la costa y la bajada de la cordillera de los Andes. O sea, en el fondo estamos hablando de grandes extensiones de terreno
que tenían un nivel de sistematización agraria, a este nivel de complejidad, de detalle y de escala, que también es algo que creo que es súper importante porque tendemos a, que en el fondo, que de alguna manera se nos borró de la mente. O sea, si uno habla del desierto, nadie nunca piensa que en la mitad del desierto van a encontrar un sistema agrícola como el que está aquí, ¿no es cierto? Y estos vestigios nos han permitido ser de alguna manera, no descubiertos porque venían desde crónicas, ¿no es cierto? Pero sí, de alguna manera, como puestos en valor a través de la fotografía satelital. ¿Por qué? Porque la misma capacidad, ¿no es cierto?, de ver las cosas en horizontal, que tiene el desierto, ¿no es cierto?, es lo que nos cuesta de leer precisamente sobre su superficie. Entonces, en este cambio podemos realmente entender la magnitud de lo que está pasando en un lugar que, como decíamos al principio, ¿no es cierto?, no pasa nada. Entonces, y la primera reflexión, porque ahora nos vamos a un ejemplo un poquito más contemporáneo, ¿no es cierto?, pero es parte de lo que estoy buscando, ¿no es cierto?, es considerar esta transformación del paisaje como una evolución, entender que los paisajes no son estáticos, que los paisajes y sus configuraciones, ¿no es cierto?, no están escritos en piedra, no van cambiando, van evolucionando, involucionando en algunos casos, pero que es fundamental conocerlos para realmente poder después abordarlo y lograr proyectar en ellos. Porque si partimos desde sus concepciones o prejuicios, ¿no es cierto?, que es mucho de lo que tenemos sobre nuestros paisajes, hay muchos prejuicios sobre cómo están y lo que significan o lo que son, vamos a responder también desde este prejuicio. Entonces, este ejemplo del norte lleva primero a quebrar esa idea de que el norte es un lugar vacío y café. No lo ha sido siempre así. Ha tenido otros colores, ha tenido otra densidad, y simplemente nosotros de alguna manera no lo hemos puesto en valor y no lo hemos visibilizado. Y claro, ver ese paisaje con esa información es tremendamente distinto. Entonces nos lleva, ¿no es cierto?, a cuestionarnos estos imaginarios de agua, a cuestionarnos el cómo funcionan, ¿no es cierto?, y en particular en este punto es ahondar en la historia, en su cambio y en la cultura. En el fondo, cómo la cultura se ha desarrollado por la historia, pero a través de sus cambios. O sea, no es lineal, no es estática, es dinámica y tiene un factor temporal que es esencial para poder leerlo. Entonces vuelvo a esta primera imagen que es una imagen de la laguna de Aculeo. Para los que son de Chile tienen que saber, ¿no es cierto?, la laguna de Aculeo es como el niño símbolo de la sequía, es una laguna que se secó completamente, y que tiene esta idea, ¿no es cierto?, esta construcción de lugar de descanso completamente verde, muy rico en especies, que de alguna manera también es construido y que creo que también es importante visibilizarlo. Perdón, no está. Ahí. Ahí sí, ya. Entonces, la laguna de Aculeo, ¿no es cierto?, que viene del Mapungún Acumleu, donde termina el río, que en el fondo es la acumulación del fin de cauces, ¿no es cierto?, ha tenido, arqueológicamente, ha tenido vestigios, ¿no es cierto? Ha sido difícil encontrar asentamientos permanentes, pero sí se han encontrado vestigios de navegación en la zona. Pero, más allá de eso, este era un lugar que, ya en las primeras crónicas, ¿no es cierto?, era un lugar descrito, ¿no es cierto?, como un lugar indígena, pero también un lugar bastante árido, a pesar, ¿no es cierto?, de la presencia del agua de la laguna. La verdad es que
esta imagen, ¿no es cierto?, este imaginario de la laguna de Culeo verde, con frutales y muy, muy fértil, ¿no es cierto?, aparece en realidad por, por un ejercicio de ingeniería que se hace en 1911 por Miguel Letellier, que puso un sistema de bombas de regadío, precisamente sacando de la laguna, donde él hace una hidroeléctrica al otro lado del sistema de montañas que está cerca de la laguna. Él cruza, hace un sistema hidroeléctrico en uno de los ríos, cruza con esa energía, llega hasta un sector, Rangue, y a partir de eso, eh, con bombas logra empezar a empujar el agua, ¿no es cierto? Que para los locales era algo completamente fuera de sus ideas, era casi magia, ¿no es cierto? Que un hombre pudiese agarrar el agua de la laguna y empezar a bombearla y empezar a cultivar todo su perímetro, y recordemos que hoy día una de las grandes amenazas en el fondo que tuvo la laguna fue precisamente el consumo agrícola. Piense que en 1911 estamos, y este caballero logró regar más de 1000 hectáreas con el sistema. O sea, en el fondo logró modificar de alguna manera el paisaje de la laguna. Y tuvo un impacto obviamente en la forma de habitar y de lo que significaba, ¿no es cierto?, las actividades de este lugar. Entonces, aquí está este es el punto donde genera la central hidroeléctrica Castarrangue, ¿no es cierto?, el enlace son 13 kilómetros, y desde aquí él puede empezar a, a regar, ¿no es cierto?, y a cambiar el perímetro de la laguna, que es prácticamente la zona poniente y la zona sur, la que hoy día goza de una tradición agrícola. Entonces aparece esta imagen que ya en el fondo empezamos a ver que el bosque, ¿no es cierto?, esclerófilo, bastante desértico, ¿no es cierto?, empieza de alguna manera, empieza a cambiar y se empieza a construir una imagen que queda en el tiempo, y que de alguna manera como que seguimos reconociendo, ¿no es cierto?, y este es el cambio, y esta es la laguna que de alguna manera hoy día se llora que esto ya no esté, y que creo que es importante empezar a evaluar realmente qué es lo que se perdió. ¿Por qué? Porque esto tampoco estuvo ahí todo el tiempo, sino que es en el fondo el resultado o esta configuración dependió precisamente de acciones humanas, ¿no es cierto?, que impactaron sobre los equilibrios del ecosistema que estaba ahí presente. Entonces, esta imagen, ¿no es cierto?, llena de agua de alguna manera, nos lleva a invitarnos a tomar distancia porque de alguna manera nos acostumbramos a que ese paisaje era la verdad, y si no tomamos esa distancia, ¿no es cierto?, esa verdad realmente no aflora. Y creo que ahí hay una clave, ¿no es cierto?, que tiene que ver con distanciarnos de lo que estamos observando para poder analizarlo y tener las herramientas, ¿no es cierto?, y de alguna manera, como se dice por ahí, ¿no es cierto?, tener las artes que nos afectan ese mirar, que van a cambiar obviamente lo que vemos. Y esa imagen de barcos hoy día es esto, la laguna está prácticamente desaparecida, aparece un poco con las lluvias, se vuelve a llenar un poco, vuelve a desaparecer, estuvo desaparecida completamente, creo que el 2018, si no me equivoco, y que de alguna manera nos vuelve a mostrar otro paisaje, vuelve a construir otro paisaje que de alguna manera muy a prejuicio, ¿no es cierto?, lo detestamos y lo vemos como algo negativo, que obviamente la falta de agua es algo negativo. El paisaje no necesariamente lo es, y si lo queremos reinterpretar y lo queremos reabordar, vamos a tener que asumir que nunca fue,
quizás esa laguna verde llena de frutales alrededor. Algo importante, sobre todo porque en general se toma esta posición como muy catastrófica, de que todo es el cambio climático, y podemos ver que desde 1911 el problema no ha sido el cambio climático solamente, sino ha sido el balance hídrico, que tiene que ver con cómo usamos las aguas, ¿no es cierto? Y las aguas disponibles. Entonces, antes de la mega sequía, que obviamente habían mayores caídas de agua, por lo tanto las reservas eran mayores, pero en el momento que empezaron a bajar las precipitaciones, los consumos de agua seguían altísimos, incluso suben. Entonces, cuando tú tienes una comunidad que asume que este paisaje está en equilibrio, que es una gran falacia, ¿no es cierto? El paisaje nunca está en equilibrio, está en constante dinámica, y por eso me gusta reforzar la idea del dinamismo del agua, ¿no es cierto? Es entender de que ese paisaje que se entendía como estable, nunca lo fue, y por lo tanto nos permitió exacerbar nuestros consumos y nuestras presiones sobre el ecosistema que sostenía este paisaje dado por cierto, y que nunca lo fue, siempre fue un paisaje generado y creado por el ser humano. Entonces ahora nos queda la pregunta, bueno, ¿qué vamos a generar ahora nosotros? Y esta es la laguna hoy en día, y creo que la invitación un poco es hacerse responsable, pero también a mirar propositivamente. No nos podemos seguir echando a llorar de que la laguna ya no está, o podemos pensar, bueno, si el desierto alguna vez fue verde y hoy día es desierto y la gente lo va a ver precisamente por esa condición, bueno, esta laguna alguna vez fue laguna y hoy día es... Muy bien, muchas otra gracias, cosa. Soledad. Muchas gracias.